Dios me los bendiga a todos. Espero que estén bien. Sí, sí. Me alegro una vez más de poder saludarles, de poder verlos. Ahí veíamos a algunos de los hermanos. Gracias al Señor por sus vidas, a cada uno de los hermanos que están conectados, muchachos de la iglesia y otros amigos conocidos también. Dios me los bendiga mucho. Agradezco al Señor de verdad la bendición de poder compartir con ustedes en esta preciosa noche. Los muchachos han puesto un tema y han puesto un verso, así que yo voy a invitarles a que me acompañen al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1. El verso lema es el capítulo 37, sin embargo, nosotros vamos a estar leyendo desde el verso 34. El verso lema es el versículo 37, pero nosotros vamos a leer desde el versículo 34. Primer capítulo del Evangelio de San Lucas, versículo 34. Leo para ustedes honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vuelvo a leer verso 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Sigue diciendo, verso 37, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a estar orando en esta preciosa hora para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos hable y sea su palabra exhortando a nuestras vidas. Amén. Señor Jesús, en esta preciosa hora, agradezco, Dios, la dicha que me das de llegar, Señor, hasta el hogar de cada hermano, de cada hermana, Señor, de los amigos, Señor, que hoy se conectan a compartir, oh Dios, de este servicio tan lindo, Señor. Hemos compartido la oración, hemos escuchado el texto, Señor, que compartía mi hermano Víctor, hemos leído tu palabra, también te hemos adorado a través de cánticos, Señor. Ahora queremos pedirte, Dios de gloria, que tú nos hables a través de tu palabra. Por favor, Espíritu Santo de Dios, tu gracia sea con nosotros. Tú abras nuestro entendimiento, Señor, para poder recibir la palabra que tú tienes preparada en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Dios. Y amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice en el versículo entonces 37, que es el verso lema que estamos usando, que no hay nada imposible para Dios. Pero para hablar de imposibles tenemos que representar ese imposible con un concepto que podríamos empezar a mencionar ahorita. Yo te podría preguntar: ¿qué es imposible para ti? Y para ti un imposible pueden ser muchas cosas, pueden ser una sanidad, pueden ser una casa, pueden ser algo material, puede ser algo espiritual, puede ser algo que tú puedas materializar de alguna manera. En el caso de esta historia que leíamos anteriormente, no solo mencionamos un milagro, sino que mencionamos como tres al mismo tiempo. Te voy a explicar el por qué, y si gustas puedes quedarte ahí conmigo en el capítulo 1, pero vamos a leer anteriormente en el versículo 5, vamos a estar leyendo algunos versos por ahí. Dice que en los días de Herodes, verso 5, capítulo 1, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. No se olvide de Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Oiga cómo describe a Elizabeth y a Zacarías. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Quiere decir que podríamos pensar que tanto
Zacarías, como su esposa Elizabeth, era gente buenísima, era gente, como diríamos nosotros, de lo mejor de lo mejor. La gente más buena del pueblo eran Zacarías y era su esposa Elizabeth. La Biblia dice que ellos delante del Señor eran justos. Y recuerde esto, amado joven, amado hermano, cada vez que Dios describe a alguien como justo delante de su presencia, o Dios lo haya justo, eran personas que estaban bendecidas y prosperadas. ¿Por qué razón? Porque la bendición de Dios acompaña a los justos. Sigo avanzando, aun y cuando esta pareja eran justos delante de Dios, dice que había algo que ellos no podían tener. Ahí está un imposible. Había algo que ellos no podían tener. Lo que no podían tener era un hijo. No podían tener hijos. Y para un sacerdote en el tiempo de Herodes, en el tiempo de este hombre Zacarías y de su esposa Elizabeth, un hijo o una hija, en este caso para los fines históricos y de contexto del lugar en donde ellos vivían y su cultura, pues un hijo era mucho mejor. Si fuera un varón, si su primogénito era un varón, pues eso era lo mejor de lo mejor. La Biblia dice que ellos no podían tener un hijo. Ahí hay un imposible. Para ellos eso era algo imposible de alcanzar. Mire los años de los que estamos hablando. Jesús no había nacido, pero ya se sabía que Elizabeth era estéril. Quiere decir que a Elizabeth la habían examinado, a ella la habían estudiado, había ido a donde médicos, le habían hecho exámenes y a Elizabeth le dijeron, tú eres una mujer estéril. Si aquí dice la palabra que ella era una mujer estéril, era porque ya incluso la gente del entorno de ella, su familia y la familia de Zacarías sabían que Elizabeth era estéril, era una verdad conocida. Entonces ahí vemos un primer imposible. La Biblia dice en el versículo 7, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Y ambos, además de que ella era estéril, además de eso, ella estaba ya muy mayor. Entonces dice, para ir sintetizando un poco la historia, permítame sintetizarle un poquito la historia. La Biblia dice, hay un elefante ahí, yo no sé de dónde salió. La Biblia dice que en una ocasión a él le apareció un ángel. En esa ocasión el ángel empieza a dar instrucciones. En el versículo 13, Zacarías, no temas que tu oración ha sido escuchada. Mire qué interesante, amado hermano. Quiero ir puntualizando algunas cosas. Si tú y yo queremos hablar de que para Dios no hay nada imposible, pues tenemos que leer la historia, tenemos que conocer el texto. La Biblia dice que Elizabeth y Zacarías ya eran gente adulta, ya Elizabeth era una mujer mayor. No leo aquí cuántos años específicamente tenía Elizabeth, pero si dice que ya era una mujer mayor, pues tenemos que asumir que era una mujer anciana y que ella ya no estaba en condiciones para tener un bebé. Sin embargo, dice la Biblia que cuando el ángel se encuentra con Zacarías, específicamente el ángel Gabriel le dice a Zacarías, tus oraciones han sido escuchadas. Alguien tiene que entender lo que estoy diciendo. Se lo voy a explicar de una manera más práctica. Se lo voy a decir de una manera más práctica. Cuando Dios permite que circunstancias pasen en nuestra vida y tú y yo no nos cansamos de clamar y tú y yo no nos cansamos de pedir, llega el momento en el que Dios allá en los cielos, sentado en su trono, no es que de repente Dios escucha la oración, no, es que Dios ha estado tomando nota de cada una de tus peticiones. Dios ha estado escuchando tu oración, Dios ha estado escuchando tu necesidad y cuando Dios dice, este es el momento, pues entonces llegó el momento de la bendición, llegó el momento en el que Dios va a actuar y no importa cuántos años tú tengas. Lo que importa es el momento de la voluntad perfecta de Dios, porque lo que tú estás esperando para ahora, Dios puede estar proyectándolo más bien para un futuro lejano quizás. De repente tú estás diciendo, pastor, ¿quiere decir que Dios no me va a responder hoy? Bueno, puede ser que Dios no te responda hoy, puede ser que Dios te responda dentro de 20, dentro de 30, 40 años.
Yo no lo sé. Lo importante y que quiero que tengas bien presente, amado hermano, hermana, joven, que me estás escuchando, es que aquí hay alguien que tiene un imposible enfrente de él. Él es un hombre que tiene el deseo de ser padre, quiere en su familia poder tener una herencia, quiere tener a quien entregarle aquello que Dios le ha dado. Si tenía casa, pues quería regalarle su casa. Si tenía bueyes, probablemente quería regalarle sus bueyes y así sucesivamente. La Biblia dice entonces que este hombre no había dejado de orar a Dios. Y por eso el ángel, cuando habla con él, le dice: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Pero dice que pasó algo importante. Aquí hay un suceso bastante interesante. Dice la Biblia que Zacarías tuvo miedo, y como tuvo miedo, el ángel lo castigó, si queremos decirle de alguna manera, porque el ángel, aun y cuando le habló, aun y cuando se manifestó de alguna manera bien poderosa, la Biblia dice que Zacarías no creyó, y a causa de su falta de fe, entonces le quitó la voz. Zacarías no pudo volver a hablar. La Biblia dice que en ese momento él le dijo: mira, como tú has tenido miedo y no has creído en la palabra, pues tú vas a quedar mudo. Eso está en el verso 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en el que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Yo quiero decirte algo, porque voy sobre la marcha aplicando la palabra. Yo quiero decirte algo. Hay personas que no llegan a concretar el sueño de Dios. Hay personas que no llegan nunca a recibir la bendición de Dios porque no creen que eso sea posible. Los sueños son el techo, vamos a ver si se lo digo correctamente, para soñar el techo es el cielo. Usted puede imaginarse todo lo que usted quiera, usted puede soñar cuán alto usted pueda soñar, usted puede imaginarse en sus sueños cosas que en su vida puede que nunca lleguen a ser realidad. Pero cuando nos metemos en un contexto espiritual, Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el que hace las cosas imposibles posibles. Vamos a ver, entonces Dios cumple sueños que para algunas personas son imposibles. Este hombre dice que quería ser papá y ya llegó anciano, llegó a una edad avanzada y no podía ser papá. ¿Por qué? Porque su mujer era estéril. ¿De quién era la culpa? Cualquiera pensaría, pues claro, era culpa de su mujer. No, no era culpa de nadie. Es que a Dios le había placido, amado hermano, a Dios le había placido que esta mujer no hubiera podido concebir desde su juventud. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Entonces, cuando tú veas que algunas cosas no van funcionando según tu visión, no quiere decir de que a Dios se le olvidó, no quiere decir que Dios no está escuchando, sino que de repente no es el momento, no ha llegado el tiempo. Dios es un Dios de tiempos perfectos. Cuando Dios pone en acción su palabra, Dios lo hace en el momento más oportuno y Dios lo hace de la manera más sabia, donde todo encaja a la perfección. Usted dirá: pastor, pero esa mujer ya era una mujer avanzada en edad. Sí, no importa, Dios seguramente había mantenido jóvenes todos sus órganos para que en el momento de Dios ella pudiera concebir y el hijo que ella iba a concebir naciera sano. ¿Me oíste bien? Porque los planes de Dios no solo son buenos, también son perfectos. Lo que Dios hace es perfecto. Había una mujer con una necesidad también, porque nosotros estamos ahorita hablando solo de Zacarías. ¿Tú te imaginas con la carga con la que vivía esta mujer, sabiendo que su esposo quería ser papá y por algo que dentro de su organismo no funcionaba? ¿Me estás entendiendo el imposible? Algo dentro de su organismo no estaba funcionando correctamente y lo que para ella era imposible, llegó y pasó la edad de los 20, de los 30, llegó a los 40 y todavía a los 50 quizás decía: si Dios desea piada de mí, quizás yo todavía pueda tener un bebé. Pero llegaron los 60, quizás llegaron los 70, quizás, y ella abandonó ese sueño. Mientras ella había abandonado, estoy suponiendo, mientras ella había abandonado su sueño, Zacarías seguía orando, Zacarías seguía pidiendo, porque el ángel lo que le dijo fue:
tu oración ha llegado delante del Señor. No había pasado Dios por alto la súplica. Esa es la importancia, amados hermanos, jóvenes queridos, de que tú y yo aprendamos a orar, a vivir en comunión con Dios, a tener una relación con Dios. ¿Por qué razón, pastor? Porque habrán cosas por las que si no pides ahora, no vas a recibir en un mañana. Si tú no estás pidiendo ahorita la bendición de Dios, probablemente no la puedas recibir dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 5 años. Yo no sé cuánto tiempo estuvo pidiendo este hombre, pero la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Lo que él pensó que era imposible, Dios lo hizo posible. Lo que Elizabeth pensó que era imposible, Dios lo hizo posible. Ahora, mira, vamos a avanzar porque esto es importante, esto es interesante también. Luego dice la Biblia que mientras esta mujer, perdón, ya tenía 6 meses de embarazo, la Biblia dice que un ángel se le aparece, el mismo ángel se le aparece a otra mujer, esa mujer es María. Dice que le dice María a el ángel en el verso 34, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. María le está diciendo, mira, ángel Gabriel, yo nunca he dormido con ningún hombre, yo soy una señorita, yo soy una mujer de las vírgenes, yo no puedo quedar embarazada, es imposible que yo quede embarazada. Y él lo que le responde es, mira, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces de una vez la percibe y le dice, mira, para que tú sepas, aquí también hay tu parienta, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Sabe qué está haciendo de alguna manera? Y esto lo sentía yo de parte de Dios. La Biblia dice que el ángel fue y habló con Zacarías, pero Zacarías no creyó y el ángel le está dando testimonio. ¿Te acuerdas que la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios? ¿Recuerdas que nosotros creemos por el testimonio de otros? Nosotros creemos en Cristo Jesús porque los 12 creyeron en Jesús y esos 12 a su vez se multiplicaron. ¿Cuándo se multiplicaron? Cuando creyeron en la promesa del Espíritu Santo. Y cuando llegó el momento de la llegada del Espíritu Santo, pues eso hizo como una palomita cuando está en el sartén, nada más, ¡pum!, explotó y se hizo de algo muy pequeño, algo muy grande. Nosotros creemos en Dios porque oímos, óyeme bien, tú y yo creímos en Dios porque oímos. ¿Qué oímos? Oímos que Cristo sana, oímos que Cristo salva, oímos que Cristo liberta, que Cristo rompe cadenas y que en Él todas las cosas fueron hechas nueva criatura. Entonces, hay ocasiones en las que tú y yo como seres humanos necesitamos escuchar que Dios hizo un milagro en favor de otra persona que tenía una necesidad similar a la mía. ¿Para qué? Para que yo crea. Y de ahí es la importancia de que en la iglesia constantemente se esté testificando de los milagros que Dios hace. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita escuchar que Dios todavía hace milagros, que Dios todavía sana al enfermo, que Dios todavía rompe cadenas, que Dios todavía liberta al que está cautivo. Alabado sea el nombre del Señor. El ángel, como decimos popularmente, se cura en salud y le dice a María, mira María, ¿te acuerdas de la pariente tuya Elizabeth? Aquella mujer que es una anciana, mientras tú eres una jovencita, que algunos creen que María andaba entre los 16 años y los 20 por ahí, cuando quedó embarazada, y era un asunto normal en el contexto social e histórico del que estamos hablando, no como hoy, que no es normal y no es correcto que las niñas estén quedando embarazadas, pero en el caso de ellos hay un contexto social y cultural que hacía que esa situación fuera posible, y es una especulación de la edad que tenía aproximadamente María. Mientras María, siendo una jovencita, recibe una visión de parte de un ángel, ve a un ángel que llega a su casa y habla donde ella se encuentra, le está diciendo, no quiero que dudes, no quiero que tengas temor de lo que te voy a decir, pero te adelanto información. ¿Te acuerdas de la que es tu familiar Elizabeth, la que es una mujer ya anciana, ya una mujer entrada en edad? Ella está embarazada y le dice, y tiene 6 meses, o sea,
mientras tú vas a empezar tu periodo de embarazo, ella ya tiene 6 meses y María, yo me imagino que le explotaron los pensamientos. ¿Cómo que Elizabeth está embarazada si Elizabeth era estéril? Pues sí, Elizabeth tiene 6 meses. Allá ya hay dos milagros ahí, ya hay dos cosas que están por suceder, ya hay dos propósitos, dos imposibles sobre la marcha. Imposible número uno, que una mujer que ya era entrada en edad, una mujer que ya era madura, quedara embarazada. Además de eso, no solo era entrada en edad, sino que era estéril, y lo dice claramente, Elizabeth era estéril. El segundo milagro tiene que ver con María. María era una jovencita, era una virgen, era una señorita, no había concebido, no había estado con ningún hombre, y le dice el ángel, pues, tú has sido seleccionada. Mira qué interesante, porque María es seleccionada también por sus acciones. María era una mujer que había honrado a Dios, María era una mujer que había hecho las cosas en el orden de Dios, y cuando el ángel se le aparece, ya ella está preparada como emocional y espiritualmente, porque la respuesta de ella es una respuesta diferente a la de Zacarías. Mira qué interesante, piensa por esto en un momento. Zacarías fue sacerdote toda su vida. Se supone que por haber sido sacerdote, él había tenido una relación de conocimiento de Dios durante mucho tiempo, pero aun y cuando tenía el conocimiento, tuvo temor, y el temor le produjo duda, y la duda le produjo un castigo. En el caso de María, María es una jovencita que conoce a Dios, tiene una experiencia con Dios, y hay algo diferente aquí, porque en el caso de María, cuando el ángel le explica lo que ha de suceder y le dice, y ese hijo va a ser llamado hijo de Dios, y además le dice, no hay nada imposible para Dios, lo que María hace es decirle, bueno, tu sierva está dispuesta a hacer lo que tu voluntad diga. Yo voy a hacer tu voluntad. Yo voy a hacer lo que tú quieras. Ahí hay una diferencia, y por eso es que a veces nosotros tenemos que tener bien claro de que cuando la Biblia dice que esto no es ni del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia, de que hay ocasiones en las que lo que tú y yo necesitamos nada más es hacer la de Zacarías, que estaba orando, pero también tomar el ejemplo de María. Mientras Zacarías estaba orando, María estaba dispuesta, y tú y yo tenemos que hacer tenemos que sacar el ejemplo de ellos dos, y tenemos que estar orando y dispuestos. ¿Para qué? Para que cuando la bendición de Dios llegue, la bendición perfecta de Dios llegue, tú y yo alcancemos ese milagro. Porque Dios va a hacer de algo imposible algo posible. Ahora vamos a ver, mira qué interesante, porque cuando Dios hace algo de algo imposible, algo posible, Dios no lo hace por capricho. ¿Van conmigo todavía? Cuando Dios hace algo, no lo hace por capricho. Dios lo hace con propósito. Dios lo hace con propósito. Cuando Dios te conteste, Dios te va a contestar porque tiene un propósito. Yo no sé si tú puedes visualizar tu vida como algo más que una vida pasajera en esta vida. Dios hizo un milagro. ¿Sabes cuál es el milagro más grande que Dios ha hecho? Dios te rescató, Dios te salvó, Dios te limpió. Tú eras un pecador, eras una pecadora, y Dios te escogió para cosas grandes. Dice la Biblia, Dios te separó, Dios te seleccionó, Dios te limpió con la sangre preciosa de Cristo Jesús, con un propósito. La bendición de Dios está para los propósitos. Ahora, los propósitos tienen que ver con las personas que están dispuestas a hacer también la voluntad de Dios. La Biblia dice entonces que en un momento, mientras Elizabeth tenía 6 meses, María tenía un mes. Luego la Biblia dice más adelante, si te puedes ir conmigo nuevamente, en el versículo, déjame y te lo ubico acá, en el versículo más adelante, en unos versículos en ese mismo capítulo 1, ok, dice en el versículo 62, que todavía, en el versículo 62 del capítulo 1, todavía Zacarías estaba mudo. Mira que antes, en algunos versos antes, y eso lo puedes leer en tu casa, lo puedes leer luego de que terminemos, la Biblia dice que cuando Zacarías salió del templo, porque él estaba en el lugar santo en el momento en el que tuvo el encuentro con el ángel, él dice que salió y no podía hablar, y la gente lo que pensó fue, tuvo una visión. A partir de ese momento pasaron 9 meses en los que Zacarías tuvo que aprender a hablar por señas. Entonces dice la Biblia
que en el verso 61, en el verso 60, para leer desde antes, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. En ese mismo momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron todos de temor, todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Ahora, dice que luego de eso, Zacarías, habiendo podido abrir ya su boca, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos, profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, ojo a esto, y acordarse de su santo pacto. Vamos a ver, cuando Dios hace algo, de algo imposible, algo posible es porque Dios tiene un propósito. Y casualmente Zacarías, luego de haber dejado de ser sacerdote, irónicamente, cierra un capítulo como sacerdote y casi él se convierte en profeta. ¿Por qué? Y podríamos decir que él profetiza, así lo dice la Biblia. Cuando él empieza a hablar en esta profecía, él no está hablando de Juan, no está hablando de su hijo, está hablando de Jesús, está hablando del que viene después de la obra que su hijo iba a empezar a hacer. Cuando María tiene ya los 9 meses, ya Juan tiene algunos meses de nacido y ya el propósito de Dios se empezó a ver en él. ¿Por qué? Porque la mano del Señor dice que estaba con Juan, la bendición de Dios estaba con Juan, y Juan lo que vino a hacer fue a preparar el camino para lo que Jesús iba a hacer. Permíteme ir terminando. Tú y yo vemos en muchas ocasiones situaciones adversas. Tú y yo muchas veces vemos imposibles. Vemos de algo que médicamente, que clínicamente, que humanamente, que materialmente es imposible. Cosas imposibles. ¿Eso es normal, pastor? Sí, eso es normal. Es normal que cuando tú hagas un análisis humano, tú veas las cosas como algo imposible, pero cuando tú eres espiritual y tú oras a Dios y conoces las promesas que hay en la palabra del Señor, te vas a la palabra de Dios nuevamente y escudriñas lo que la Biblia dice, te vas a dar cuenta que Dios es especialista en hacer milagros. ¿Oíste bien? Dios es especialista haciendo milagros, porque para Dios no hay imposibles, porque para Dios nada es imposible. Dios hizo de una mujer estéril, una anciana estéril, que pudiera nacer un hombre con un gran propósito. Dios hizo que de una jovencita que no había conocido un hombre pudiera nacer el Salvador del mundo. ¿Todo para qué? Para que el plan de Dios se cumpliera en favor de los que no pueden creer, en favor de los que aún no han creído. Porque hay personas que aunque han estudiado esta palabra, porque han estado dentro de la iglesia, no creen en los milagros, no creen en Dios, no creen en los favores de Dios, no creen en las cosas que Dios puede hacer. A veces hace falta que nos vayamos a la palabra, escudriñemos y veamos que para Dios no hay imposibles. En este capítulo encontramos 3 milagros. Encontramos el nacimiento de Juan de una estéril, encontramos el nacimiento de Jesús de una mujer que no podía tener un hijo porque no tenía un esposo y nunca había estado con un hombre, y nos encontramos a un hombre incrédulo. Yo quiero terminar la reflexión de esta noche hablando del incrédulo y no de la mujer con el imposible, porque a veces en el contexto nuestro es que el imposible tiene que ver con la fe. La Biblia dice, al que cree todo le es posible. Este hombre Zacarías no creyó de primera instancia, bajó un ángel. Yo quiero que tú pienses en esto, porque muchos de nosotros decimos, es que estamos esperando escuchar la voz de Dios. La voz de Dios está aquí, amado hermano. Usted quiere escuchar la voz de Dios, métase a estudiar la palabra del Señor. Dios le va a dirigir a lo que usted tiene que hacer. No, es que yo no tengo seguridad. Yo le estoy orando a Dios porque a veces tenemos un montón de gedeones en la iglesia poniéndole, Señor, te
pongo esta prueba aquí, esta señal aquí. Si de verdad eres tú, yo te pongo esta señal aquí. Y llega Dios y contesta la señal. Y no, Señor, te pongo esta otra señal. Hablamos de un Dios que para Dios no es nada imposible. El problema no es que Dios sea incapaz de hacer las cosas posibles. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tú y yo no tenemos fe. No podemos creer que Dios pueda hacerlo. Estamos viviendo días difíciles. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios pueda bendecirte? ¿Tú crees que Dios pueda hablarte? Pastor, es que no estoy en la iglesia. Yo te pregunto, ¿de verdad tú crees que porque no estás en la iglesia, Dios no va a hablarte? Es que como no estoy en el altar hoy orando, arrodillado, Dios no viene y me ministra. Bueno, eso es un problema tuyo, no es un problema ni del pastor, ni es un problema de Dios. Es un asunto tuyo, porque la Biblia dice que Dios es un Dios omnipresente, que Dios está cercano a los que le buscan. La Biblia también dice que para Dios no hay nada imposible. Si tú dispones tu corazón en este momento a recibir esta palabra y a sentir la presencia de Dios y a buscar a Dios con todo tu corazón, Dios va a ir a tu cuarto, Dios va a ir a tu sala, Dios va a ir a tu casa, a tu baño. Si es que tú te escondes en el baño a buscar a Dios, Dios va a ir hasta donde tú estés, te va a encontrar y te va a ministrar, te va a bendecir, porque esto no es cosa de hombres, amados. Esto es cosa de Dios, de un Dios que todo lo puede. Dios puede hacer de algo imposible algo posible. Dios puede ministrar, Dios puede llenar, Dios puede saciar la necesidad más grande que haya en tu alma, porque Dios hace como a Él le place, porque Dios hace milagros, porque Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Dios sigue siendo el mismo. Cielos y tierra pasan, dice su palabra, pero su palabra no trasciende tiempo, su palabra no pasa, su palabra no caduca. Dios está cercano a los que le buscan. Alabado sea el Rey de Gloria. Aquí lo que hace falta, amados, es que tengamos fe. Y para tener fe hay que oír. Para tener fe hay que oír. Amados, para tener fe hay que oír, hay que escuchar la palabra de Dios, hay que meternos con Dios, en intimidad con Dios y sensibilizar nuestro oído espiritual y decirle a Dios, yo honestamente no veo esto posible, pero está en tus manos. Toma, yo lo entrego en tus manos. Para mí es imposible, pero tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios de lo imposible. No hay nada imposible para Dios, amado hermano. La Biblia dice que Dios es omnipotente, o sea que no hay algo que pueda detener el poder de Dios. Los mares los detienen la tierra los detienen los mares, pero a Dios no lo detienen ni los cielos, ni la tierra, ni los mares, ni lo alto, ni lo profundo. No lo detiene nada. A Dios no lo puede contener nada. Tú y yo no podemos enfrascar a Dios. Dios no puede ser enfrascado. Dios es un Dios capaz de hacer milagros en esta noche. Tú pusiste como tema, muchachos, ustedes pusieron como tema, Dios, para Dios no hay nada imposible. Dios, para Dios todo es posible. Y claro que sí, para Dios todo es posible. Yo te quiero desafiar en esta noche. No es que para Dios hayan cosas imposibles. Es que según nuestra fe, es como Dios actúa. Según como Dios quiera actuar, según va a ser también su propósito. Termino con este consejo. Si Dios ha hecho un milagro en tu vida, tú no sabes testificar. ¿Sabes por qué? Porque hay alguno que está pasando por la misma situación tuya y lo único que necesita escuchar es una palabra que diga, yo pasé por eso y Dios hizo esto y esto y esto y esto. Yo le estaba pidiendo a Dios por un milagro. Yo le estaba pidiendo a Dios que Dios me hablara. ¿Y sabes qué? Dios hizo esto y esto y esto y esto. Por eso es la importancia de los testimonios, amados. Por eso es la importancia de que no vivamos solamente, Dios me contestó, bendito sea el Rey de Gloria y me lo dejo para mí. Por eso es que hablamos y decimos, hermanos, y perdón que haga la cuña para esto, ¿quién tiene petición? Y a veces parece que la gente no tiene necesidad porque nunca pide. Y cuando pide, pues tampoco da gracias y uno no sabe si Dios le contestó, si Dios no le contestó, si tiene que esperarse hasta la vejez para que Dios conteste. Pero Dios sigue contestando en estos tiempos. Dios sigue contestando en estos tiempos. Dios sigue bendiciendo en estos tiempos. Entonces, amados, ¿qué te parece si hacemos una oración? Tú cierras tus ojitos ahí donde tú estás, elevamos una plegaria al cielo y le decimos al Señor, Dios de gracia y de bondad, sabemos que tú eres un Dios poderoso, Señor amado. Ni siquiera cabe en una misma oración
la palabra imposible y tu nombre, Señor. Porque tu solo nombre, solo tu nombre, Señor, habla de grandeza, habla de poder, habla de majestad, habla de gloria y habla de autoridad, Señor. Solo tu nombre nos habla de tu grandeza, Señor. No hace falta, Dios, que en una misma oración, Dios, tengamos que decir para Dios no hay nada imposible. No, no, es que solo tu nombre, Señor, solo tu nombre, Dios, solo tu nombre, Dios, por tu nombre, por tu palabra, fueron hechas todas las cosas, Señor. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, Dios, dudar de que tú puedes hacer de algo imposible algo posible, Señor? Tú eres el Dios de los posibles, Señor. Aquí se acabaron los imposibles, porque tu palabra dice en el versículo 37, en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, que no hay nada imposible para Dios. Aleluya. Por eso oramos en esta noche, Señor, no dudando de tu poder, Señor, sino dudando de nuestras capacidades, Señor, de nuestra falta de fe, de nuestra falta de pasión, de nuestra falta de compromiso, de nuestra falta de sabiduría, Señor. Y te pedimos que renueves nuestro pensamiento, renueva nuestro entendimiento, Dios, para que no maquinemos pensamientos en nuestra propia sabiduría, Señor, sino que hasta nuestros pensamientos pasen por los filtros tuyos, Señor, para que podamos hacer tu voluntad, para que podamos agradar a tu palabra, Señor, agradar a tu presencia, Señor, para que nuestra vida, amado Dios, sea portadora de propósitos poderosos. Queremos ser portadores de propósitos grandes, Señor. Queremos ser portadores de milagros, Cristo. Por favor, en esta noche yo oro, Padre, pidiendo que tú seas aumentando nuestra fe, aumentando nuestra capacidad de creer, Señor. Tu palabra dice después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, Dios. Yo quiero creer en lo que no veo, Señor, y quiero ver más allá, Señor. Quiero ver todavía más allá, quiero visionar todavía más allá, Padre. Por favor, en tiempos de crisis, Señor, donde la fe ha menguado, Señor, donde la fuerza ha menguado, donde tu Espíritu Santo no se ha distanciado, ni se ha ausentado, sino que nosotros mismos, Señor, nos hemos despreocupado, Señor, por la búsqueda de tu presencia, Señor. Podamos ser como Zacarías y como Elizabeth, Señor. Podamos ser incluso como María y como José, Señor, hombres y mujeres, Señor, que están dispuestos a pagar el precio para ver tu gracia y tu bondad obrando en nuestros corazones. Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te doy gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos aconseja, Dios, en esta noche y nos permite reflexionar, Dios, a la luz de tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor Jesús, y amén. Gloria al nombre de Cristo, amados. Dios me los bendiga para adelante y para el cielo, para adelante y para el cielo, amados, porque Dios nos tiene preparados para cosas grandes. Dios me los bendiga. Adelante, muchachos. Amén, amén. Dios bendiga a nuestro pastor, ¿verdad? Por esa hermosa palabra. Qué bendición. Dios es bueno, amén.